noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos iniciando otro capítulo de Conversando la Noche aquí en Mega TV. Hoy tenemos un invitado muy importante, nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, uno de los puestos más importantes de la estructura del Estado paraguayo y que genera también un compromiso enorme con la ciudadanía. Vamos a conocer mejor al doctor Emiliano Rolón Fernández a través de una charla de 1 hora sobre diversos temas. Agradecemos que él se haya prestado a esta entrevista, pero antes presentamos esta breve hoja de vida. Profesor Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, abogado, notario y escribano público por la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la misma universidad, año 2004. Tiene 15 años de actividad profesional como abogado, litigante y 27 años como magistrado, afectado a la reforma penal, nuevo orden, además de 25 años como docente universitario y 42 años de ejercicio de la profesión en condición de abogado en esos órdenes. Recibió varias distinciones como Premio a la Excelencia Judicial, distinción otorgada por organizaciones de la sociedad civil, Semillas para la Democracia y Pacto Ético Comercial 2013. Diploma de honor, reconocimiento a su lucha incansable por el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia y su denodado esfuerzo académico para la impartición del conocimiento jurídico. Red Latinoamericana de Magistrados Arequipa, Perú, 2019. Actual fiscal general del Estado y profesor líder del Sistema Penal, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Asunción. Estimado doctor Emiliano Rolón Fernández, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, para vos y la audiencia mayoritaria de Mega TV. ¿Hace cuánto que sos fiscal general del Estado? Y el 10 de marzo completo 1 año, así que estamos prácticamente 10 meses y un poco más. Estaba leyendo tu hoja de vida y bueno, tenés toda una vida ejerciendo el derecho, inclusive como abogado litigante primero, que es una escuela muy grande, me imagino, y después ya en el Palacio de Justicia. Inclusive pudiste ser miembro de la Corte. Correcto. Pero la vida te llevó a este lugar más delicado todavía. Después de 1 año, ¿cuál es tu balance? Bueno, definitivamente para mí fue un gran desafío el formar parte del Ministerio Público, no porque el tema sea distinto a lo que yo manejaba a lo largo de mi función en la etapa de reforma del sistema penal paraguayo. La Constitución Nacional de 1992 nos diseña en realidad la reforma de lo que debe ser el Estado paraguayo, al señalarnos que somos un Estado democrático, social de derecho y republicano. Esa sola enunciación en principios rectores hace que rompamos con el esquema del derecho positivo histórico. El derecho que nos enseñaron a nosotros en la universidad tiene que ver con la aplicación del principio de autoridad a lo largo de la historia. 20 siglos desde el derecho romano, afianzado en los 10 siglos posteriores por el derecho canónico, es la historia que nos trae al Paraguay en todo lo que es constitucionalismo. El derecho siempre es expresado como una conjunción de deseos de la autoridad para que la gente ordene su actitud en una convivencia armónica. Nosotros emergimos en la función pública con la vigencia efectiva de la Constitución del 92, que nos trae la impronta de que esta vez la justicia republicana requiere de que el derecho sea visto desde la concepción del beneficiario del servicio, que es el pueblo, el común de la gente. Esa nueva orientación, naturalmente, es nueva para nosotros, en vigencia práctica, no tiene más de 23 años y nos cuesta todavía entender hasta hoy. Ahí te hago una puntualización. Justo te tocó a vos también vivir ese cambio como abogado y después ya como juez. Yo trabajé en la lógica
del funcionamiento antiguo por 15 años prácticamente. En el año 95 surgí como juez de la Reforma, juez que fuimos electos por concurso público, y desde ese momento trabajé en la previa, en la instalación práctica, y hasta fui representante del Poder Judicial en todo lo que es discusión legislativa en reforma penal. Es difícil todavía que a nivel cultural la gente entienda este nuevo orden, a pesar de que ya pasaron 23 años. Por ejemplo, se dice que es muy garantista nuestro sistema. Otros quieren la cárcel como única solución a todos los problemas sociales. Y el derecho moderno ha cambiado mucho en ese sentido, ¿no? Hay una diferencia sustancial cuando el derecho se nos impone como una concreción propia de la autoridad, pues entonces cúmplase, es el resultado. La norma lo dice y en esto tenemos adecuado toda la estructura jurídica histórica. Pasa lo mismo en matemáticas. Aquellos que estudiamos en la vieja escuela nos enseñaban las fórmulas y que a lo mejor no lo entendíamos bien, pero simplemente hay que aplicarlo, no sabes el concepto. No te queda claro que una ecuación se resuelve sin fórmulas también cuando hay un razonamiento lógico. El derecho visto es una conjunción racional, democrática, social, de derecho y republicano. Debe ir explícito y en forma clara al sujeto a quien se dedica. Doy el ejemplo de una detención o prisión preventiva. El juez solamente dice o debe decir: yo creo que Emiliano Rolón debe ir preso en la vieja escuela. Sí. Y se firma, cúmplase, la autoridad se despidió. Hoy debemos explicar racionalmente por qué y en qué circunstancias se viola esa garantía constitucional que es la libertad, que no se conmueve por la consumación de un hecho punible. Claro. La regla es la libertad y la excepción es la privación. Bueno, y ahí entramos en otro problema, y me encanta esto porque es casi como una clase particular que estamos tomando todos con un profesor universitario. Ahí se consuma el otro problema, que es la cantidad de gente que está en situación de prisión preventiva ad eternum, doctor. Sí. Es un problema tremendo porque la ciudadanía todavía no está dispuesta a digerir que la libertad es la regla. Claro. Y la privación es el caso contrario, muy específicamente en los casos muy necesarios. Y dicen, bueno, ayer nomás lo denuncié y fue detenido y está en libertad. Sí. Que en otras latitudes es una regla, y le hago acordar, recordemos el tema de Michael Jackson. Sí, me acuerdo. Él tenía un problema, creo que de 22 o 23 temas de abuso sexual en niños. Bastante grave. Con órdenes de captura. Sí. Llega al aeropuerto de Nueva York, es detenido en la misma noche, comparece ante el juez de arraigo, que es el nombre en Estados Unidos del juez de garantía, y en menos de 5 minutos le impone una fianza real de $3 millones y sale sin problemas. Pero le fija ya la audiencia de discusión o debate sobre el caso principal. Esas son las actitudes que hoy se legislan en nuestra Constitución y que nosotros, hago mea culpa, no logramos transmitir en forma correcta a la ciudadanía en 23 años. Hablo de 23 años simplemente para indicar en forma clara que el proceso de reforma real en la parte penal empezó en el año 2000. Y hoy, 24 años, es el tiempo, y nosotros creo que no transmitimos bien esas ideas, que el cambio es constitucional, el cambio es de garantías, y es lo que tenemos como pendiente. Estuviste mucho tiempo del otro lado del mostrador, como juez penal de garantías, miembro del Tribunal de Apelaciones. Hoy estás como fiscal general del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre ambas funciones, por lo menos las básicas, las más puntuales? Lo que nos impone la Constitución Nacional de 1992 es el ejercicio fragmentario del poder. Parece una palabra muy técnica. En la lógica de la autoridad, la cuestión es sencilla. El juez, el comandante del proceso, emite su disposición y lo firma y cúmplase. En el ejercicio fragmentario del poder no hay un responsable absoluto del conflicto. Lo es en la fase primaria de la Fiscalía, porque debe hacer la investigación preliminar, ver la cualidad que tienen los elementos de juicio que arroja la investigación y eventualmente producir los requerimientos respectivos al Poder Judicial. Impulsa el proceso, forma el caso,
A lo largo de todo lo que es desarrollo procesal, la Fiscalía interviene en todas las etapas, en la preliminar, en la preparatoria, en la intermedia y en el juicio oral, y es el que debe arrimar evidencias en grado de convicción y certeza para que el tribunal de sentencia condene o no. Fíjese la tarea. Claro. La reforma que nosotros implementamos es tan integral que si bien yo empecé por el lado de la justicia, soy hombre de la reforma, soy docente de la reforma, instructor de la Corte en su momento, la Escuela Judicial, nos obliga a desarrollar la serie de aristas. Naturalmente, la persecución penal, que es tema de Fiscalía, estaba también a mi cargo en extensión. Así es que no se crea que es una cuestión distinta, sino simplemente parte de un proceso. Hoy me corresponde ocupar el otro alar del sistema de justicia, que no es decisión, sino formación del caso. Sí, es apasionante el tema, porque además está lo otro, ¿no? Que estos procesos pasan por un juez penal de garantías. Usted también ocupó ese cargo. Y muchos abogados pasilleros aquí conocí últimamente, y me parece muy interesante por la experiencia que tienen, dicen los jueces penales de garantías, presionados por la prensa, por la media, por la opinión pública, muchas veces dicen que vayan nomás a juicio. Algunos son más duros y dicen son pasapapeles, pero realmente es fundamental en esa instancia del proceso que el juez penal de garantías decida qué hacer con esa acusación, con ese proceso a un ser humano, ¿no? Hablaste muy bien, esto es un proceso. Fíjense que hasta ahora, luego de 2000 años de cultura, son 20 siglos, los cursos de procedimientos tradicionales, los cursos de derecho escriturista como civil, laboral, contencioso administrativo, etcétera, todavía se realizan. Y nosotros tenemos 23 años de experiencia en una ideología nueva. Nosotros concebimos a la etapa intermedia como una etapa de control judicial por donde deben filtrarse la información y solamente enviar a juicio oral las cosas de trascendencia nacional por la lesividad del acto, porque causa impacto. El juez debe filtrar. Y también comparemos un poco nuestras reacciones. Hay hechos punibles que necesariamente deben filtrar y deben quedar en la etapa intermedia con una solución. Los hechos punibles culposos y de contenido patrimonial. Y tenemos a veces que no nos gusta el sujeto pasivo, el procesado, y creemos que siempre debe ir a juicio oral. Es todavía un problema de transmisión que no logramos todavía afianzar a esta altura del sistema de reforma. Interesantísimo, porque además recarga todo el sistema judicial esta conducta, ¿no? Hemos visto jueces que van de un juicio a otro en el mismo día porque tienen una sobrecarga de trabajo. Quiero enseguida profundizar estos temas con nuestro invitado de hoy, el doctor Emiliano Rolón Fernández. Es un gusto realmente poder conversar y aprender también para entender mejor nuestro orden jurídico. Hay muchas preguntas todavía pendientes. Estamos apenas en el primer bloque. Ya volvemos con más Conversando la Noche aquí en Mega TV. Hoy invitado el fiscal general del Estado. Doctor Emiliano Rolón Fernández con nosotros hoy, fiscal general del Estado, cumple un año justamente en este mes de marzo en esa función tan delicada. Estaba repasando tu hoja de vida, doctor, y vi que participaste en la implementación de los tribunales de delitos económicos, que están muy siempre en la mira porque por ahí pasa casi todo lo que tenga que ver con indicios de corrupción en la función pública sobre todo, ¿no? Y también seguramente en la privada, pero hay mucha tensión. ¿Cómo están funcionando esos tribunales, según tu criterio? Hay cosas que tenemos que clarificar. Estos hechos punibles, muy lesivos a lo que es cosa pública, no teníamos como tal diseñados en derecho penal anterior. Fíjense que el mandamás, y esto lo fue por estructura constitucional y hay que decirlo, simplemente en los casos de corrupción como el manejo era unipersonal, te levantaba el pulgar o te lo bajaba. Esa era toda la decisión. Es la decisión finalmente del comandante que define un conflicto.
Y naturalmente esa disposición se transmitía a lo mejor a la Corte Suprema de Justicia y a jueces menores para que tengan un ordenamiento y aparentemente una solución. Casi no tuvimos historias de corrupción en esas épocas porque era el manejo personalista. Hoy día sabemos que, por ejemplo, el tema peaje era una caja chica. Hoy lo sabemos. Claro. Antes no había ni posibilidad de control en esto. La persona no se involucraba en el manejo de la cosa pública porque sencillamente era una disposición de la autoridad vigente. Tampoco existía contrataciones públicas, Contraloría General de Estado, o sea, los organismos auxiliares tampoco. Tampoco. Desde que el derecho, y principalmente en la justicia penal, debemos verlo desde la perspectiva pueblo, común de la gente, esa orientación cambió. En el manejo de la cosa pública estamos involucrados. Existen exigencias de transparencia, exigencias de comunicación para que la gente se entere del movimiento estatal. Definitivamente con esta concepción, estos son hechos nuevos en nuestro manejo y no es tan arraigado en la cultura nacional. Dicho esto, naturalmente todo nos cuesta al comienzo, porque formar un caso es complicadísimo. Simplemente hay una denuncia, recoger evidencias e informaciones y convertirlo en evidencias para que finalmente podamos procesar. Y tenemos también la cuestión de garantías. Simplemente en base a ello podemos implicar a una persona a un proceso penal. 23 años de experiencia solamente tenemos en eso. Y yo confieso, el hecho puede existir, pero hay que examinar si es doloso, porque solamente lo doloso se sanciona. Hay que además verificar si es culposo nomás y en todo caso si la culpa se sanciona en ese hecho. Y finalmente puede ser una negligencia cualquiera, un error que se puede cometer. Para la gente aparece como un cúmulo de errores que generalmente ya piensan delictual. Por eso a veces cuesta formar un caso, hilvanarlo en forma correcta y presentarlo como un requerimiento de imputación. Caso contrario, tenemos que dejar también conforme lo dictan las leyes de garantías. Interesante entender eso porque en general lo que ocurre es que ya la presunción de la inocencia está casi como un concepto absolutamente ausente en el debate social, doctor. Si por algo será. Y además también convengamos, doctor, que la gente compara un poco la forma de vida de algunos funcionarios y dice, bueno, algo pasó acá porque mejoró ostensiblemente. Lo que pasa es que hay que demostrar eso, ¿no? El estado de inocencia es una concreción y beneficio de la propia Revolución Francesa en los esquemas republicanos. Y es muy importante tocar el tema. Suelo poner este ejemplo didáctico en el cual aparentemente la conjunción de medios probatorios están en un caso. Y pongamos como hipótesis Estadio Defensores del Chaco, un clásico. Hacemos hipótesis para que se entienda el estado de inocencia. Sí. De repente vemos nosotros y, qué sé yo, 50.000 personas también, filmaciones, radio, que un sujeto cualquiera entra y agrede o dispara a cualquiera de los protagonistas o al árbitro. La primera expresión que nos lleva es que vimos todos y que es culpable. Claro. Pero no es tan así en derecho. Primero que nada, al examinar la cualidad del sujeto activo, del comitente del hecho, tendríamos que ver si tiene capacidad. Porque evidentemente un ser que es anormal, que tiene defectos mentales, no es imputable. Primera lógica. Segunda, es posible que tenga un acontecimiento que lo constriña a no disponer de su libertad. Y pongamos un ejemplo muy actual. Por ejemplo, que tenga a toda su familia secuestrada y lo ordenaron que haga ese acto. ¿Están culpables o no? Claro que no. Entonces, el proceso debe partir en ese respeto a la dignidad esencial y constatar esos elementos para finalmente, recién en sentencia definitiva, se juzgue la culpabilidad. Esto es muy importante porque nosotros en la premisa inquisitiva partimos del concepto erróneo, concepto diametralmente opuesto. Es decir, la primera respuesta penal a la consumación de un hecho punible es la privación de libertad. Estos temas son los de debate necesariamente actual.
Y la opinión ya de toda la sociedad que es un asesino. Pero todos lo vimos. Todos lo vimos. Lo vimos, difícil, lo filmamos. Claro. Entonces, sí están todas las pruebas. ¿Por qué es esto? Porque en la vieja lógica inquisitiva, la realidad de una acusación o imputación o instrucción de sumario se enervaba con la prueba en contrario. Nosotros la prueba en contrario lo juzgamos recién en sentencia definitiva. Mucha gente recuerda, doctor, tu participación en el caso Curubate. Quiero repasar ante la audiencia en qué instancia te tocó a vos opinar sobre ese caso. Nosotros entramos en el análisis de ese conflicto ya en estado final Corte Suprema de Justicia. Ajá. Resulta ser que los miembros naturales de la Corte Suprema de Justicia, por distintas razones, prácticamente se inhibieron todos. La única que había quedado vigente es la doctora Alicia Pucheta de Correa. Integramos 2 más, pero ella tuvo que, por contingencias de la vida, terminar su mandato antes de que se pueda emitir sentencia. Nosotros examinamos, y esto tiene que ver con la lógica inquisitiva y acusatoria, nosotros examinamos el sistema, no desde la concepción de autoridad, sino las evidencias que merece el justiciable para que finalmente lo juzguemos como condenado. Revisamos la sentencia de primera y segunda instancia porque el argumento principal era que no había medios de prueba, en síntesis. Examinamos y definitivamente no existían pruebas directas. Tenemos filmaciones y fotografías que dicen que los supuestos responsables estaban en el escenario del crimen, pero eso no los hace culpables. Claro. Tendría que justificarse y no hay, las evidencias ahí fueron notoriamente insuficientes para afirmar esa conclusión tan grave de condena. A no olvidar que ambos bandos hay fallecidos, creo que 7 u 8 de los policías y sí, más o menos 11 de los campesinos. El escenario del crimen no fue resguardado. Vimos por las filmaciones y grabaciones de la época que 48 horas después todavía la autoridad pública no estaba presente. Y políticos de la zona llevaban inclusive en bolsa las evidencias. En esa conjunción de errores es imposible firmar una sentencia de condena. No digo, y esto suelo repetir a los amigos, me preguntan, pero francamente ¿crees que entre esas personas fotografiadas en el escenario no hay culpables? No, mi convicción personal que sí, porque si a mí me disparan probablemente reaccione. Volvemos al caso de la cancha casi. Claro, pero probablemente reaccione, pero eso es mi pensamiento personal, no ajustada a ninguna evidencia real. Exacto. Entonces no es tan fácil este tema. Entonces la resolución fue de absolución. Claro. ¿Te das cuenta, doctor, y con esto me da la pausa, de que en ese caso el sector social y político que tenía ese pensamiento te halaga, pero ese mismo sector hoy te fustiga porque no estás obedeciendo a ciertos deseos en cuanto a acciones concretas que te piden? Quiero entrar enseguida en eso porque quiero que se entienda también cuál lo que es realmente la función entonces del fiscal general del Estado. ¿Es una especie de justiciero o en realidad tiene que pasar por unos procesos muy difíciles para llegar a acusar, por ejemplo, a un sospechado de corrupción? Cortito, quiero una respuesta, después vamos a desarrollar eso. Correcto. Es difícil tener un parámetro lineal. El fiscal general del Estado debe ser una persona que conozca estos pormenores y oriente linealmente el funcionamiento del operativo del sistema, que es el agente fiscal, y el contralor natural, que es el fiscal adjunto. En esas líneas, naturalmente, se establecen aspectos esenciales como las que yo dicto en general, reglas del Estado de Derecho, evidencias para cada actuación. Y esto es importante porque finalmente son las que deben ser evaluadas por el juez. La concreción del caso dependerá de que esto se haga en forma correcta. Para ese funcionamiento que digo por estamentos, ellos tienen la independencia. Yo no les establezco criterio para cada caso. Ahí es lo que está el problema. Pongo un ejemplo. La gente dice, no le ordena al fiscal a su agente. Es que no debo hacerlo. Claro. Ellos tienen autonomía en la investigación. Le pongo un ejemplo. El director de IPS está en la capital. ¿Por qué debe cerciorarse puntualmente qué pasó en una intervención quirúrgica menor
qué sé yo, en Pedro Juan Caballero o en Pilar o en Misiones. Son las rutinas de cada quien, la profesionalidad de la gente es lo que debe diseñar. Si hay un error, tengo control vía adjunto o tengo control de línea rápidamente, que me diga si la operación técnica efectuada fue correcta o no. En esto simplemente di un ejemplo burdo para que se entienda. Yo les garantizo a cada fiscal que simplemente deben obedecer a esas lógicas elementales y tienen seguramente mi perspectiva de atención. Y también les digo en forma clara, si es que me hace un requerimiento que no esté apoyado en evidencia, pues el control va a ocurrir en forma inmediata. Y hoy por vez primera funcionan los estamentos internos a los que yo hice referencia en el momento de estar un poco en el ruedo de la elección. Me refiero al Consejo de Asesor, al Tribunal de Disciplina y Asuntos Internos, que es lo que funciona en forma real. Entonces, estas son las garantías para que volvamos prontamente a una institucionalidad efectiva. Me voy a reservar un par de preguntas sobre el tema, es apasionante, porque en realidad todos creemos de que el fiscal general del Estado tiene que agarrar el teléfono y llamarle a la agente fiscal sobre un caso específico y dar las instrucciones. Si no lo hace, es porque ya no tiene la voluntad, porque tiene una tendencia en su opinión o porque no tiene las agallas para hacerlo, que es lo que dicen algunos también. Vamos a profundizar eso a la vuelta de la pausa. El doctor Emiliano Rolón Fernández con nosotros. Esta entrevista va a haber que hablar porque estamos tocando temas delicados, pero con el tiempo suficiente para que el doctor Rolón también explique cómo funciona el sistema. Algunos se van a enojar, otros van a estar contentos, pero la función de este programa es justamente tratar de aprender. Y cuando me quedaba pensando en lo que explicaste antes, doctor, vos te das cuenta que en los casos más sonados, más mediáticos, la opinión pública, los líderes de opinión, los entrevistados comienzan a decir, es un flojo Rolón, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Me parece que persiste la idea del tendotá que sentado en su oficina del Ministerio Público baja línea política para cada caso. Yo creo que es un error conceptual de lo que hablamos hoy del comandante. Nosotros tenemos que obedecer las reglas del derecho, el Estado social, normas, y eso implica observar dos cosas. Por un lado, la amplitud de la investigación, la independencia del fiscal, y por otro lado, las garantías que merece todo justiciable. Esas garantías nos dan reglas claras y a las mismas la ciudadanía y nosotros mismos del sistema de justicia todavía no tenemos una evolución correcta. Nosotros que trabajamos en reforma creemos que el afianzamiento definitivo de esta lógica acusatoria adversarial pasa por 3 generaciones. Ojo, no 3 años, 3 generaciones. Una generación útil es de 25 años. La segunda esa es la etapa de conocimiento destinada para nosotros, para que conozca la gente la dimensión de la reforma. Porque la reforma constitucional es tal que nos cambió el modelo de convivencia. 25 años, estamos en 24, desde el 2000, falta un año para que se complete y necesitamos difundir y explicar esto a la gente. La segunda generación empieza desde el año 2025, que debería ser la etapa de afianzamiento paulatino. Y la tercera, del 50 al 75, el afianzamiento definitivo. Este es el esquema que siguió la Revolución Americana en afianzamiento del modelo oral. El modelo oral no es solamente el mecanismo de transmisión, sino entender esto de la lógica republicana, democrática y de Estado social de derecho. Le expliqué el caso de Jackson y si vemos películas americanas, cuando empieza un conflicto todo el mundo ya aceptan las reglas de juego, porque tienen más de 300 años de cultura. Claro. Nosotros también estamos empezando. Y todo lo que se genera es porque creemos todavía
¿Cómo si es el fiscal general no puede dar respuesta al tema? Es un poco la cuestión esencial. Es que convengamos también, doctor Rolón, que muchas veces los fiscales generales del Estado han llegado como una especie de reaseguro del presidente que se está yendo. Esa es un poco la visión que tenemos. Todo presidente desea dejar un fiscal general del Estado que le garantice tranquilidad en la etapa post-gobierno. Contigo se rompe un poco esto, porque no viniste de ningún sector muy identificado con los poderes de turno. Pero lo cual también te complica, porque muchos dicen, entonces, ¿quién es el mandante? ¿A quién responde el doctor Rolón? Bueno, la historia de mi formación y de mi integración en el sistema de justicia es algo bastante peculiar. Venimos de la época de los concursos. Yo concursé para el cargo, otra vez con esta salvedad que hay que decir. En aquel tiempo solamente 11 jueces del crimen de la capital eran los cargos a ocuparse, porque definitivamente era lo vigente en ese momento. El pacto de la gobernabilidad, que era real también, se ocupó de ocupar esos cargos. Pero, afortunadamente, para mí, el doctor Óscar Paciello, un visionario de todo lo que es reforma, pidió aumento de ese cupo que en el momento del acuerdo político no estaba vigente, y crearon 2 cargos más que posteriormente se completamos los 13. El cargo 12 que ocupé yo finalmente, y el doctor Alcides Corbeta, cargo 13. Con esa independencia inicial, yo me desempeñé bastante bien, 5 años, 6 años en realidad, como juez de crimen primeramente, y después de garantías, y al crearse una nueva sala, concursé de nuevo y gané el concurso y fui miembro del Tribunal de Apelaciones desde el año 2000. Por concurso también gané mi cátedra en Derecho, hoy soy profesor titular de Derecho Penal, tanto en la Escuela Judicial como en la Universidad Nacional de Asunción. Y todas las veces que concursé para la Corte logré ternar porque precisamente soy hombre de la reforma. Entonces, definitivamente con estas actitudes, el derecho lo vemos desde una concepción distinta. Y creemos que la formulación de la misma no es una concesión de favor que nos sugiere precisamente el comandante o la línea vertical anterior. Hoy vemos las razones y las dimensiones y debemos actuar en consecuencia. Ahora, perdón. Quiero completar un poquito. Sí. Nadie dice, y yo no me animo a sostener que seamos infalibles. Claro. Pero es la objetivación que crea el modelo republicano a través de la oralidad que nos permite esto debatir en forma clara en los juicios orales. Perfecto, doctor, y me parece ejemplar la explicación, solo que al tener una suerte de red de subalternos, que son los agentes fiscales, cuesta poner la mano en el fuego por todos. La conducta que usted esgrime, no sé si es la misma que tienen todos los agentes fiscales. Incluso hay casos muy sonados, ¿no? Algunos fueron a parar al jurado de enjuiciamiento, otros fueron a parar a escándalos públicos. ¿Cómo haces para controlar la tropa? El modelo autoritario de enjuiciamiento todavía rige en todos los regímenes jurídicos tradicionales. Y esto tiene evidencias. El sistema de las pruebas legales es simplemente la aplicación de aquellas fórmulas. Los testigos en tal circunstancia, los peritos, la confesión es la prueba, la reina de las pruebas, son preceptos que nos quedan. Los instrumentos públicos. Y fíjese que estas reglas son absolutamente inaplicables en el sistema penal. ¿Por qué? Porque hay libertad probatoria. Y yo puedo explicar la razón o la sin razón simplemente con argumentos empíricos que se pueden comprobar. Claro, pero lo que yo hago referencia es algo más concreto. Por ejemplo, ¿no se puede revisar el patrimonio de los agentes fiscales? Sí, pero yo hoy quiero generalizar un poco más. Sí. En esta línea, los jueces, los fiscales, todavía están en ese tren de conocimiento y adaptación de los 25 años que yo le dije, y que nosotros llamamos en reforma proceso de desideologización. Sacar el chip viejo autoritario y meter el chip democrático y republicano que nos permita examinar de otra manera.
Yendo al punto central del comportamiento individual, también se vuelve un poco más difícil. Fíjense que tenemos los mecanismos de control. En la Contraloría se nos examina al comienzo, se nos examina al término de cada mandato y finalmente se nos examina al salir. Hay fugas, hay deficiencias, cómo no, y también hay actos de corrupción, cómo no, no se puede discutir, pero en cada caso particular y concreto se los debe fijar en forma clara. Simplemente por un pensamiento, por una presunción, si es que por eso vamos a guiarnos, tenemos aduaneros que sus sueldos no pasan de 3 o 4 millones de guaraníes. Claro. Y mi casa queda humilde frente a esos islates. Pero todavía no es suficiente eso. Sí, hay que justificar con evidencia. Con evidencias. Sí, y lo otro que me quedé pensando de lo que estás explicando con tanta elocuencia y claridad es de que el sector político, inclusive con representación parlamentaria, también está atado a esa vieja cultura que vos estabas comentando. Por ejemplo, un diputado llegó a decir en plena sesión de la Cámara que si hace falta, vamos a sacarle también al nuevo fiscal general del Estado. O sea, todavía hay una visión de que se pone o se saca a una autoridad como vos de acuerdo a las conveniencias políticas. No sé qué respondiste en ese momento. Yo respondí en general de que me parecía una bravuconada, ese fue el término. Ah, sí. Porque definitivamente no depende de la voluntad de una persona. Yo soy diferente, soy independiente a los poderes del Estado. Ejerzo una función muy importante que es la acción penal pública y probablemente con la voluntad individual de nadie se pueda, porque tiene que ver con una serie de trámites que hay que hacerse. De todos modos, yo le aclaré en aquel tiempo y aclaro ahora que vine para culminar mi carrera, soy jubilado ya del Poder Judicial y vine para culminar tratando de mejorar el nivel, el estatus jurídico del Ministerio Público. Y creo que es mi compromiso como docente y como fiscal general completar esos 4 años y no tengo necesidad, ni quiero, ni voy a pedir siquiera una reconsideración y una reconducción posterior. Definitivamente termino mi mandato y me dedico a lo mío, que me apasiona, que es la ciencia del derecho. Hacemos la pausa con esto que explica el doctor Rolón Fernández hoy en esta franca, frontal charla, pero también muy interesante desde el punto de vista de aprender un poco más acerca del ordenamiento jurídico de nuestro país, algo que nos falta bastante, inclusive a los comunicadores. Vamos a la pausa y ya volvemos. Última parte de esta interesante charla con el doctor Rolón Fernández, fiscal general del Estado, a quien agradecemos mucho haber venido a hablar una hora con nosotros acá. Tanto nos entusiasmamos que me olvidé de preguntarte, doctor, tu constitución familiar, hijos, nietos, ¿cómo está tu vida en ese sentido? Bastante bien, no ¿Sí? solo querer hablar por lo menos en público, porque esto es un tema de seguridad también hoy día. También. Así es que, bueno, pero tengo bastante, ya, nietos, hijos, completo. Cumpliste con la patria. Sí, así es. Bueno, somos medio contemporáneos con el doctor. Él es un poquito más grande que yo, pero conocimos personas afines, sobre todo el mundo del derecho. Yo vengo de una familia de abogados, madre abogada, hermano abogado, sobrinos abogados. Y todos van a decir, seguramente, estuviste muy flojo con el doctor Rolón. Tenías que haberlo apretado. En realidad yo creo que estamos haciendo un recorrido interesante de tu función. Y me parece que tu proyecto no termina en este primer año, es un proyecto a 4 años. ¿A qué nivel querés ir avanzando en estos 3 años que te quedan todavía? ¿Cómo querés dejar esa fiscalía? Nosotros empezamos con muchas dificultades. Creo que más allá de plagueos públicos, yo en realidad diseño un esquema de eficiencia para la fiscalía. Y la fiscalía solamente fue inicialmente propuesto como una entidad de persecución penal pública. Hechos punibles que deben ser investigados, procesados, evaluados y llevar a juicio.
Y el presupuesto público, perdón que todas las veces que hablamos de estos temas tengo que decir lo mismo, es destinado a ese fin y estancado más o menos hace 7, 8 años. Porque es también una mordaza política. 7, 8 años y la curva de ascenso de la criminalidad va a 90 grados. O sea, no puedo juzgar, no puedo evaluar la información de estos hechos teniendo el presupuesto por el piso presupuestario, que es la constante y una recta para la Fiscalía desde hace 7 u 8 años. Dicho esto, no se olviden también, que esto es muy importante, que se le asigna al Ministerio Público constitucionalmente otras misiones, representación de la sociedad, que nosotros empezamos a diseñar en una serie de actos como aquel tema de exigir al Ministerio de Obras Públicas a que corrija el tema de las lomadas. Sí, me acuerdo. También temas ambientales también. También, temas ambientales, derechos de comunidades indígenas, una amplitud que no está reglamentada, pero igual estamos obligados a hacer, que también ya lo diseñamos y lo llevamos a la práctica en una intervención que se hizo en la zona terminal para rescatar a los niños y niñas que estaban en la zona en situación de promiscuidad. Sí, últimamente delitos transnacionales también. Todo forma parte de la acción penal pública y también los intereses difusos. ¿Qué son los intereses difusos? Parece una declaración medio difícil de entender. Por ejemplo, seguridad en el trabajo. Por ejemplo, seguridad en los espectáculos deportivos. Tuvimos un joven que falleció en un espectáculo deportivo que tocó un cable que estaba suelto. Sí. Ocurrió también en la costanera. Sí. Entonces son aspectos que hoy nos corresponden como misión y que no están presupuestados. Otra cosa, fíjense que el Ministerio Público vino para quedarse. Hoy es una entidad pública, autónoma y autárquica y no genera recursos. Sin embargo, se le exige todas estas misiones en todos los puntos y no tenemos a veces medios para hacerlo. No hay tasas, nada en la Fiscalía. Nada. Ahí quiero rápidamente, porque vamos entrando. Solamente alguna pequeña ayuda en proporción a los beneficios de Asenavico. Después absolutamente dependemos de todo lo que es el presupuesto. Y el mensaje político es, si leemos en forma clara, es bastante preocupante. Si no creamos las condiciones para que la Fiscalía cumpla con su misión, pues entonces no nos gusta la eficiencia de esta institución. Qué tremendo esto, porque es una disyuntiva en la cual igual tenés que producir resultados. Claro. La gente no va a escuchar esa excusa a mediano o largo plazo. Quiero entrar en esta última parte porque mencionaste y justamente experimentaste las diferencias presupuestarias con Colombia, por ejemplo. Tuviste por allá, está el caso Marcelo Pecci, que es muy, muy fuerte, muy trascendente y gravitante. Pero viste cómo se trabaja allá. Y acá también decimos, qué rápido resolvieron todo allá. Tienen todo ya el caso cerrado, pero acá lento. Ahí también pesa la diferencia presupuestaria o también hay problemas de voluntad de los intermediarios. No, yo creo que evidentemente la tecnología forma parte del presupuesto. Nosotros tenemos un laboratorio, podemos decir, aceptable solamente en la capital. Y el resto del país tenemos que agenciárnoslo para traer a la capital si es que precisamos. Caso Curuguatí, no se hizo balística, criminalística, hasta tenemos una esperanza de la filmación que nos hablaron que tampoco existe, o existió en su momento. El helicóptero. Entonces, si no procesamos información, difícilmente tengamos un resultado eficaz. Ya que tocamos el caso de Colombia, a mí me impactó un tema, lo mismo que cualquiera de la ciudadanía, ¿por qué en menos de, 2 meses, 3 meses, teníamos resuelto el caso y ya enjuiciados y en situación de condena? Por la tecnología. Ellos desarrollaron una técnica demasiado importante que empezó con los problemas de la FARC y de identificar las voces. Entonces, los cruces de llamado, aunque los teléfonos no sean de los cuidados, ya dan resultado de que la fonética pertenece a Mario Ferreiro. Inequívocamente. Aunque sea de cualquier teléfono, ya identifica un aspecto nada más. Sí. El cruce, más la información del productor de la voz, pues entonces ya tenemos claramente identificado. Eso acá no tenemos. No tenemos.
apenas un aspecto. Claro. Tiene todo lo que es antropología, estudios genéticos, en laboratorios propios del búnker del Ministerio Público de Colombia, que lo desarrollaron a lo largo de los años. Probablemente la influencia negativa de Pablo Escobar haya permitido Claro. que sea un país bastante beneficiado con el apoyo internacional, pero definitivamente en cada ciudad hay un búnker. Y si hablo de búnker, es un búnker ciudadela completa, en donde se prevé y se atiende inclusive la salud mental del funcionario, la estabilidad en los descansos con gimnasios propios. Así que estamos hablando de otra dimensión y laboratorios completos con funcionarios altamente calificados. Habrá que caminar hacia eso, por lo menos paulatinamente. Ahora, ya que toco el tema y mucha gente va a decir, ¿por qué no le pregunta? ¿De qué depende de que sepamos si hubo o no un autor moral paraguayo en el caso del asesinato del fiscal Peche? La autoría moral es uno de los problemas, así como la justa pena, que en derecho penal casi siempre es difícil de describir. El caso de la muerte de los Kennedy no nos queda claro hasta ahora. Hasta ahora. Y hablamos de un país bastante desarrollado, sí, en toda su dimensión. ¿Quién ordenó? Porque generalmente depende de que alguien que estuvo en ese acuerdo muy íntimo diga algo. Todos los elementos externos, probablemente esto no se diga en público, no se deje registrado en un elemento tecnológico, aunque también es posible, se hacen todos los seguimientos, sí, pero es muy difícil. La autoría inmediata. Pero si viniera esa prueba de Colombia, se actuaría. No, nosotros abrimos acá una carpeta fiscal también. Ajá. A consecuencia de una actuación de uno de los procesados, creo que es Correa Galeano, nos permitió hacer y estamos haciéndolo. Seguimos algunas pistas, pero definitivamente no es tan fácil como uno cree que debe deslizarse. Bueno, estamos en la última parte de esta charla. Hay muchos temas que obviamente quedan en el tintero, pero la idea era esta, poder conocer mejor el pensamiento del doctor Rolón Fernández. Y me quedo con lo final, doctor, con respecto al legado que querés dejar. Falta todavía mucho, van a pasar muchas cosas todavía seguramente en nuestro querido Paraguay, ojalá que positivas, más que negativas, pero ¿cómo te gustaría ser recordado en tu paso por la Fiscalía y cómo querés dejar esa institución? Me gustaría seguir en la misma. Yo salí por la puerta grande, jubilado y, en fin, una sesión dedicada a mí de la Corte Suprema de Justicia que para mí es muy gratificante. Señal de que trabajamos bien, en luces y sombras, con a lo mejor defectos, pero con mucha buena voluntad y patriotismo. La Fiscalía que yo pretendo es que tenga justamente ese estatus jurídico reconocido, de que funciona la institucionalidad y que no es precisamente simplemente la voluntad de una persona. Yo dirijo la institución, lo gerencio en forma íntegra, pero la independencia de cada quien y respeto al funcionamiento del sistema es lo que quiero. Debemos entender que sin las instituciones en funcionamiento pleno, la República no es tal. Bueno, me quedo también con lo último, doctor, en el sentido de que si vamos a tener el mismo doctor Rolón que ingresó a la función pública hace tantos años y se irá en 4 años, si no vamos a tener un hombre con un gran caudal, con una fortuna incalculable que termina su retiro en su estancia en su departamento en Miami. No tengo nada de eso. Porque algunos dicen, pasé por la función pública y dicen, entonces sos un burro. El concepto paraguayo todavía sigue siendo ese. ¿Tenemos esa garantía personal tuya de que no vas a provocar ese escándalo, doctor? Soy una persona de vida sencilla y me gusta la sencillez. Tengo mi casa en Escobar, cerquita de acá, hermoso lugar, que es propiedad de mi familia desde 1890. Noveno departamento. Todo lo que tengo en propiedad de bienes raíces lo tuve antes del ingreso al Poder Judicial, en la profesión de abogado. Está todo bien declarado, no hay problema. Además, no necesito de mucho para estar bien. Simplemente un fin de semana en mi casa, descansando ahí tranquilo. No soy de vida austera, así es que no pretendan que tenga acumulado absolutamente nada. Bueno, queda esto grabado, doctor, así que es el documento televisivo. Y lo otro final es si resistirías llamados
de los poderosos coyunturales del poder político? Porque existe también eso, doctor. Tengo la suerte, a lo mejor por la pinta, por el aspecto físico, que de alguna forma, y como trabajo en reforma penal, la gente no es tan asidua. Parece ser que hay una especie de verme actuar primeramente para que se acerquen. Soy muy afable con la gente. Si bien independientemente de la facción política, yo los recibo y hablamos, y en caso que sea viable el pedido lo agilizamos. En una vida tan comprimida como Asunción, todos nos conocemos en general, así es que creo que pasé también por esa prueba. ¿Resistís a un llamado de presión? No me siento presionado, Mario. Yo defino como yo creo que deba ser y siempre fui así. Porque hasta por una foto en una preferencia del estadio ya dijeron que estabas vinculado a un sector. Pero bueno, eso es parte del juego mediático también, ¿no? Sí. ¿Estás tranquilo con tu conciencia, doctor? La vida privada ya no es tal, así es que sí, muy tranquilo. Mi vida es bastante rutinaria, yo duermo temprano, no estoy en los vaivenes políticos a la noche, porque tengo que estar muy temprano activo, así es que creo que soy un poco peculiar. Paraguay va a llegar a una mejor democracia, que es la gran queja de la ciudadanía. Una democracia que todavía tiene problemas en la justicia, que tiene problemas en el Ministerio Público, que tiene problemas en su Congreso. Falta mucho, pasaron 35 años del golpe de Estado. ¿Sos más positivo o negativo con esa visión? Yo soy positivo. Si me juzgo a mí mismo cuál es mi ideal en todo esto, es el republicanismo. Creo en el Contralor Popular, creo en la dispersión del poder, creo en que la voluntad de la gente debe ser complacido por una misión de servicio bastante claro. Doctor Emiliano Rolón Fernández, gracias por venir. A usted. Ahí estábamos, conocíamos bastante el pensamiento de quien tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de la conducción del Ministerio Público. Una de las instituciones, junto al Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso, que son pilares de nuestra democracia y que todos queremos que funcionen, sobre todo al servicio de la ciudadanía y no al servicio de algunos sectores. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima acá en Mega TV. Esto fue Conversando la Noche.